En este anterior capítulo os hemos mostrado cómo se condenó al menor de edad sin estar incorporado el informe de autopsia, la fotografía de autopsia, el informe del histopatólogo o incluso el informe definitivo de estos médicos forenses. Al ver nosotros este informe de autopsia y estas fotografías de autopsia donde se objetivan las lesiones traumáticas y ver que nada tenía que ver un golpe con hendidura con un hematoma anemal superficial y puntiforme, nosotros vimos que no había compatibilidad con esta agresión brutal que le referían con un palo en la cabeza. Decidimos contratar al mejor médico forense, para mi entender, que es el doctor Carlos Cuadrado. Es el primer médico forense español nombrado CSI en Estados Unidos y es un médico forense multidisciplinar. Que no solo los médicos forenses estaban dando crédito a esta agresión que referían los testigos, sino que los mismos testigos referían la agresión que le habían hecho a este señor. Tenía la cabeza hinchada. Sí, tenía un lado todo hinchado y aquí, en la frente también toda hinchada. Toda la cara desfigurada tenía. ¿Tenía sangre? ¿Tenía algo? No, ¿Sangre tenía? No tenía sangre. La hinchazón de la cara, tenía hinchada la cabeza. Aquí. ¿Recuerda si tenía No sé si algún... era un lado u otro, pero aquí. Vale. ¿Recuerda si tenía algún moratón, alguna quimosis aparte de la hinchazón en la cabeza? No me acuerdo, me parece que sí que llevaba algo en la espalda, ¿no? Como palos. Como alguna marca de... Sí, algo sí que tenía, me parece. ¿Tenía alguna marca en los brazos? ¿Alguna herida? Yo sé que llevaba golpes por el cuerpo. En general. Nos levantaron, no sé si la espada, no sé dónde, y vimos que tenía moratones de haber recibido golpes. Pero me parece, es que no se lo puedo asegurar, pero diría que sí. Vale. Diría que sí. Básicamente me parece que fue en la espalda. Estos moratones o estas heridas que usted pudo ver en el cuerpo, ¿alguna era, ya sé que es complicado a lo mejor, alguna podría ser por su longitud más larga que las otras? Sí, sí. Como si se hubiera hecho con algún palo Sí, o con ya lo he dicho antes, que sí, parecían como golpes de palo, creo recordar que sí. Estava sentat a una cadira i tenía el cap súper deformado. Aparte de la cara hinchada que manifestó usted deformada, si no me equivoco, Sí. ¿tenía algún tipo de golpe, algún tipo de hematoma? Sí, tenía cops pels braços i per l'esquena. Nos ha descrito literalmente que tenía la cabeza súper deformada, una longitud més... Els braços com allargada. Sí. Com una ferida allargada. De quina dimensió o quina llargària? Segons la seva experiència i el seu coneixement com a agent de policia, aquesta ferida més llarga, vostè creu que podria ser ocasionada amb un pal? Sí. Seria compatible amb un pal, per la llargada i les dimensions? Analicemos la historia clínica de este señor cuando tuvimos acceso, lógicamente, y lo que vimos, por eso lo mencioné en capítulos anteriores, es que este señor tenía como patologías previas, como antecedentes clínicos, idea de autolisis, ansiedad, agitación, trastornos psicóticos graves, y estos médicos forenses tampoco lo habían tenido en cuenta esto.
Entonces nosotros que estaban declarando esto y teniendo acceso a lo que era el informe de autopsia donde se veían las lesiones traumáticas y vimos que no era compatible, fue otro de los motivos por los que sabíamos que necesitábamos un médico forense profesional. Luego además hay que tener en cuenta que el día que se realizó la autopsia se desprendieron dos solicitudes, una para el histopatólogo y otra para el toxicólogo. En el informe definitivo de autopsia vimos que concluían que este señor que había fallecido estaba dando positivo. Él entró el viernes a las 10 de la noche, falleció el domingo a las 10 de la noche, se le extrajeron las muestras de sangre el lunes por la mañana y lo envían al laboratorio. Este laboratorio, en los resultados, según estos médicos forenses en el informe definitivo, dice que da positivo en alcohol 3 días más tarde, 0,14 gramos por litro, y que en la prueba de diglucurónido queda positivo también. Es entonces cuando podemos leer en este informe definitivo de estos médicos forenses, en sus conclusiones, que no se puede extrapolar los efectos del alcohol en el individuo y tampoco se puede apreciar la influencia en el mecanismo mortal. Nosotros pedimos que se nos diera el resultado del laboratorio de toxicología y lo que se nos liberó fue la solicitud, no el resultado. La solicitud, en ningún momento los médicos forenses le estaban solicitando al laboratorio de toxicología el etilglucurónido. Hay que tener en cuenta aquí dos cosas. En el procedimiento del menor, solamente se incorpora a nuestro procedimiento, a petición de la Fiscalía después de la 25 de la LOG, el sumario del menor y el resultado, es decir, las condenas, las sentencias de las condenas del menor, como respaldo de las acusaciones, ¿vale? Cuando esto se introduce y nosotros vemos que se introduce el sumario del menor, ¿os acordáis que yo os he dicho que nosotros habíamos solicitado el informe del neurólogo y que solamente se nos había dado una hoja de 2? Pues cuando ellos incorporan el sumario del menor es entonces cuando podemos ver esta segunda hoja de este informe del neurocirujano. Nosotros analizamos esta segunda hoja, vemos que cuando este señor había estado ingresado en febrero en el hospital, en la UCI, fue atendido por un psiquiatra. A este psiquiatra, este mismo señor que falleció le refiere al psiquiatra en febrero que había tenido consumos previos de 8 a 9 Vs al día, que es una barbaridad, es consumo alto de riesgo de alcohol, y que en este entonces, en febrero, cuando él fue ingresado con este traumatismo craneal tan grave y todas estas hemorragias, él le estaba metiendo consumos, apenas 3 meses antes de fallecer, de 4 a 5 Vs al día, que es una barbaridad también. Es que este médico que le trata, como sabe que tiene 3 hemorragias craneales y le han tenido que realizar una operación muy grave, que es una craneotomía, sabe que no puede seguir consumiendo alcohol. Entonces lo que vemos es que él le receta distraneurine, que es para que deje el alcohol. También analizando esta solicitud que le hicieron al laboratorio de toxicología, vimos también que no habían solicitado que analizaran las benzodiazepinas. La documentación que obra en la causa, podemos ver entonces que es el mismo finado que está admitiendo más de un comprimido al día de benzodiazepinas. Este señor venía consumiendo benzodiazepinas desde años atrás.
En el mismo 2023 podemos ver como el mismo médico de cabecera le cambia el tomar Tranquilium porque estaba teniendo temblores en las manos por el Lormetazepam. Analizando cada extracción de esta medicación en la farmacia, cómo este señor iba antes de tiempo al médico de cabecera a pedirle que le recetara otra caja adicional. Incluso hubo un momento después de la operación se realizó en febrero, pues en marzo del 2023, este señor fue el día 16 a solicitarle otra caja adicional y el día 20 estaba volviendo a solicitar otra. ¿Os acordáis que ya os he enseñado un documento donde decían estos médicos forenses que tanto el informe de autopsia como la fotografía de autopsia estaban en unas actas y que el resultado de toxicología también estaba en unas actas? Pues a pesar de que ya han pasado más de 3 años y medio, porque el procedimiento de mi hijo todavía sigue abierto, estamos a las puertas del juicio, a nosotros nadie nos ha liberado el resultado del laboratorio de toxicología. Entonces nosotros lo que hacemos es mirar otra vez la información y lo que podemos ver es que este día que se realiza la autopsia salen 2 solicitudes, una para toxicología y otra para histopatología. Cuando analizamos la solicitud de histopatología, vemos que estos médicos forenses lo único que le refieren al histopatólogo es que este señor en febrero había tenido una hemorragia craneal, el hematoma epidural. Tener en cuenta que este histopatólogo lo único que recibe es la solicitud de estos médicos forenses con lo que ellos le refieren y el encéfalo, pero ellos nunca tienen acceso ni a la historia clínica, ni a las patologías previas de este señor, ni a los tags, ni al informe de autopsia, ni a la fotografía de autopsia, para que sean ellos mismos quienes puedan comprobar el estado de este señor y hacer la compatibilidad. Tanto es así que el mismo histólogo, en su mismo informe de conclusiones, refiere esto. Al ver esto, hablamos con el letrado hace un escrito, la jueza le niega, hace un escrito diciéndole de que se le han trasladado mal los datos al histopatólogo y que sería él quien tendría que sacar sus propias conclusiones teniendo acceso, lógicamente, a todo el historial clínico de este señor. La jueza lo niega y entonces el letrado vuelve a hacer un escrito y nos vamos a la audiencia. Y la audiencia lo que nos refiere es que no es el momento oportuno procesal para solicitar esto. Analizando nosotros estas 2 solicitudes, nos damos cuenta que estos médicos forenses le están refiriendo tanto al toxicólogo como al histopatólogo que esta agresión se produce con un palo de hierro entre 2 personas y que le han golpeado la cabeza. Hay que tener en cuenta que el día 29 de mayo del 2023, la única persona que había referido que se le había dado un golpe en la cabeza es esta testigo. Lo que me ha explicado que estos palos están donde están construcciones, unos así metálicos.
con este palo lo he visto que le he hecho golpe. ¿Le dieron golpes? ¿Sabría especificar dónde? A cabeza. Y demás dicen que él se levantó o se despertó, digamos, Sí. y has cogido no sé cómo y al pared, te ha trencado al pared. Vale, o sea, le Y ya está ahí. estamparon en la cabeza en la pared. Sí. Y Nosotros entonces analizamos lo que tiene que decir el mismo menor que se supone que ha visto este vídeo. Vemos que el mismo menor niega completamente que haya visto un golpe en la cabeza. Sí, te voy a preguntar sobre si en algún momento viste si alguna de las personas que agredía le cogió la cabeza y le golpeó contra una pared, ¿no?